Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cápsula Financiera del día de hoy, siempre con información actualizada de primera mano y con análisis de los expertos. Vidal Villalobos a la cabeza, siempre con información importante para entender qué pasa en los mercados nacionales e internacionales y así tomar decisiones correctas e informadas. Don Vidal Villalobos, ¿cómo estás? Don Jonathan, gracias a Dios, bastante bien, con un poquito de frío aquí en la zona del volcán Irazú, el día un poco húmedo también, pero siempre trabajando, siempre levantando la bandera para seguir adelante y tenerle acá información de primera mano a las personas que nos hacen el honor, el favor de escucharnos. Don Vidal, en la última cápsula ya habíamos mencionado ciertas manifestaciones de Donald Trump en función del estrecho de Hormuz. ¿Qué novedades tiene usted en la mano al respecto? Vamos a hacer referencia a lo que mencionamos en la última cápsula también, porque forma parte de la base de lo que les queremos contar. Quizás dentro de las novedades hay una frase quizá lapidaria. Recuerden que Estados Unidos ha insistido recurrentemente que está en negociaciones con Irán. Irán ha dicho que no es así. En algunos momentos han dicho que sí, y eso ha hecho que baje el precio del petróleo, suban las bolsas, se calme el temor, el miedo y la volatilidad del mercado. En las últimas horas, lo que Trump había dicho, que no se sentía muy cómodo con que Oman estuviera negociando directamente con Irán y dejándolos un poco de lado. Así que a un tremendo socio de la zona, como es Oman, en donde incluso los Estados Unidos han hecho grandes inversiones en infraestructura, pues ahora amenazó Trump con destruir esa infraestructura. Generalmente la infraestructura que se destruye es la estratégica y es la militar, justamente la que Estados Unidos ayudó a Oman a construir. Esto no tiene sentido, pero agregó adicionalmente y ya publicó en la red social de Trump un mensaje en donde incluye un mapa en donde el territorio del estrecho de Hormuz es de los Estados Unidos. Naturalmente que los especialistas y los estadistas han salido al paso diciendo que es una clara violación del derecho internacional y que no es así simplemente porque yo diga que ese es territorio mío, que lo va a poder administrar de manera libremente. Mientras tanto, también existió la noticia o se presentó la noticia durante el día de que 2 misiles fueron interceptados en Emiratos Árabes. Uno de ellos cayó en el mar, pero que venían desde Irán. Recordemos que Irán también, al entender que las negociaciones no iban para ninguna parte y que esto se está considerando como un verdadero fiasco, un verdadero fracaso de la diplomacia, Irán amenaza con ponerse incluso más hostil y aquí lo está demostrando. Pero ¿cuál fue la frase que dijo Trump después de que siempre nos indicaba que estaban sentados en la mesa con Irán? Pues hoy clara y simplemente reconoció que no es cierto, que no hay negociaciones con Irán, que no se va a extender el acuerdo de cese al fuego. De todas maneras, ya lo hemos comentado aquí, Jonathan, es un cese al fuego muy raro porque Claro. lo declararon y se tiraban balas. Esto ha provocado, entre otras cosas, el movimiento importante que vimos en las bolsas. Les cuento, por ejemplo, que cerramos el mercado con caídas relativamente importantes en algunas bolsas y mayoritariamente en otras. De nueva cuenta, la tecnología se vio afectada. Considero que es donde ha habido más crecimiento y por lo tanto hay más carnita, hay más espacio para salirse con ganancias de capital. Entonces, por ejemplo, el Nasdaq 100, que tiene a las 100 empresas tecnológicas incluidas, se cayó más de 500 puntos. Eso es 1.68%, bastante para un día. El Nasdaq completo se cayó 355 para 1.33
y las caídas en el S&P, que también tienen tecnológicas, alcanzaron casi un 0,70%. El Dow Jones tiene empresas más defensivas. Cuando nosotros en bolsa decimos que son empresas más defensivas, es que no necesariamente tienen el mismo cambio, la misma volatilidad, la misma reacción que podría tener el mercado ante una buena o mala noticia. Eso quiere decir que en las subidas nos quedamos un poquito rezagados, pero en las caídas se protege precisamente el portafolio. Y el Dow Jones, característico en esto, recortó hoy solamente 0,22. El petróleo siguió subiendo y ya está marcando 85,78, pero lo que más ha llamado la atención, como les decía un momento atrás, es el comportamiento del bono a 10 años, que ha escalado hasta 5,33. Es uno de los niveles más altos en los últimos 19 años y eso, por supuesto, que está afectando el rendimiento de otros bonos, como por ejemplo los bonos de Japón, como por ejemplo los bonos de Alemania, y los analistas empiezan a preocuparse de que en medio de toda esta vicisitud los gobiernos necesitan mantener el financiamiento y se les va a poner más complicado ese financiamiento. Y cuando hablamos de gobiernos, es de gobiernos en general. Por eso la pregunta que nos deberíamos estar haciendo es si a nuestro país le va a tocar parte de la cucharada de sopa que estamos viendo en este momento en el mercado, John. ¿Y cuál sería la luz larga de respuesta a esa pregunta? Es incógnita, Vidal. ¿Nos afectará en Costa Rica? Tenemos un mercado bastante particular. Déjenme contarles que aunque el dinamismo de la captación de impuestos se ha recortado en el país, producto, entre otras cosas, del impacto que tuvimos en el tipo de cambio a principio del año, que mermó las ganancias de las empresas y por lo tanto redujo el impuesto sobre la renta, también los créditos fiscales que Tribu le ha generado a los empresarios ha dado de qué hablar y ha amortizado de alguna manera también impuestos. En la medida en que esto pase, estaríamos de nuevo recuperando en el tiempo las contribuciones tributarias de los empresarios, que ya no estarían sufriendo la caída tan vertiginosa en el tipo de cambio, ni tampoco aplicando los créditos tributarios. Pero hay algunas características particulares que tiene este mercado, y es que una buena parte de la deuda del gobierno de Costa Rica la compramos los propios costarricenses con nuestro ahorro. ¿Cuál ahorro? El que, por ejemplo, todos nosotros hacemos en las operadoras de pensiones. Entonces ahí tenemos un cliente fiel que necesita por regulación y por política de inversión comprar los bonos del gobierno, independientemente de qué tasa se les está dando. Pero a pesar de que hay dudas con relación a los niveles de inflación futuro en el mundo, en nuestro país tenemos inflación negativa. El Banco Central ya hizo su primer movimiento bajando la tasa de política monetaria. Sí, esa misma que está subiendo en los mercados, nosotros la estamos bajando y hay espacio todavía para continuar bajándola. Tanto es así que a estas alturas del año el gobierno tiene en la bolsa, producto de las colocaciones que ha hecho en el mercado de deuda o de bonos, el 83% de las necesidades anuales las tiene cubiertas. Tendríamos que avanzar en el tiempo, tendrían que deteriorarse métricas fiscales para que el gobierno eventualmente tenga la obligación que ofrecer mayores tasas de interés para que le prestemos dinero. Por lo pronto, eso no es así. Es una situación muy particular que siempre ha tenido Costa Rica, una especie de desacople con relación a lo que ocurra o ocurre en los mercados internacionales y por lo tanto, tranquilidad por lo pronto.
por lo pronto. ¿Se podría complicar? Sí, pero tendríamos que ver algunas alertas. Y algunas de las alertas sería que en las próximas subastas los inversionistas no le quieran entregar dinero al gobierno y eso lo obligue a empezar a subir la tasa. Pero por ahora le ha ido muy bien en las subastas. Tanto es así que durante el año ha logrado atraer incluso a la compra local de bonos a compradores internacionales tan rutilantes como Banco Santander Español o como Citi. Y ellos le han comprado desde noviembre a la fecha 3.000 millones de dólares en bonos en euros. Y eso ha ayudado precisamente a que esta tasa tan importante del 83% de captaciones se haya logrado. Qué importante esa lectura, Vidal, porque obviamente, de acuerdo a lo que se está pasando en los medios y que se informa por medios internacionales, la alerta siempre se enciende en Costa Rica, pero das una lectura muy apropiada sobre el particular desarrollo de nuestra economía. Precisamente porque tenemos un comportamiento diferente. Cuando yo tengo que abordar el asunto de la merma en la captación de impuestos, eso es una realidad, los números lo dicen, pero necesitamos explicar por qué se cayó. Y ya les mencioné, se cae porque tuvimos una caída vertiginosa en el tipo de cambio que generó pérdidas cambiarias que se comieron las utilidades normales de las empresas y las empresas mermaron la contribución a través de tributos de renta, pero también el crédito fiscal de tribu. Eso no se va a mantener en el tiempo, entonces me hace pensar que recuperaremos esta situación. Lo mismo podríamos estar pensando en el comportamiento del crecimiento de la economía, que se ha dicho, se ha caído la economía, pero buena parte se ha dado, nada más lo repito aquí, ya lo hemos explicado, porque el año pasado Intel sí estaba exportando chips, este año ya no, estábamos advertidos de que eso iba a pasar y esa merma de exportación la estamos resintiendo. Bueno, pero viene en camino Johnson & Johnson con 5,000 empleos. Así es. Entonces, hacia adelante podría llover una recuperación. Y otra cosa muy importante, absolutamente confirmada con empresarios del sector, es que los empresarios de zonas francas, exportadores, productores de insumos médicos se apresuraron el año pasado a vaciar literalmente sus bodegas con la finalidad de adelantar el impacto de los aranceles de Trump. O sea, las ventas que nos están haciendo falta hoy es porque las hicimos el año pasado. O sea, en realidad compararme con el año pasado no debería ser lo conveniente, porque fue atípico ese volumen de ventas y ese crecimiento en el IMAE que tuvimos el año pasado. Pasando esas olas, entonces la marea podrá ser mucho más calma y tendremos una lectura económica más certera de la que estamos teniendo en este momento. Y para avanzar en este tema, les cuento que ya bien les habíamos dicho que la semana pasada era una semana de pago de IVA y de salarios y que por lo tanto esperábamos una reducción en el tipo de cambio. Fue pequeña porque el Banco Central salió a comprar enviándole el mensaje al mercado de que ya ese nivel era muy bajo y que prefería estabilizar el mercado. Fue casi un colón lo que se cayó en la semana. Bueno, hemos arrancado esta semana con un pequeño incremento en el promedio diario del Monex, 449.01, cuando el viernes habíamos cerrado en 448.96, o sea, solamente 5 céntimos de incremento de viernes a lunes, con un volumen importante, 32.5 millones. El día de hoy, 28.8 millones, pero subió más de un colón. A 451.10 nos fuimos, solamente el día de hoy, cumpliendo con lo que estábamos esperando, que esta semana tuviera mucho más estabilidad e incluso un repunte. No cantemos victoria, porque tan pronto nos acerquemos al cierre del mes, volverán otra vez los empresarios a hacer cambio de divisas. Y bueno, tendremos que esperarnos a ver qué decisiones en el futuro toma el Banco Central con relación al manejo de la tasa de política monetaria y del manejo del tema cambiario.
Perfecto, una lectura íntegra e integral también a nivel nacional e internacional. Vidal, no sé si te queda algo por ahí. Solamente para todos los inversores de alto calibre, de gruesa billetera, que sabemos muchos nos escuchan, estas situaciones que se presentan en el mercado internacional de aumento de tasas y de golpe en el precio de los activos, a revisarlos, porque puede ser que sean una ganga en este momento Claro. y que hay que salir a aprovechar esas oportunidades. Hay que ir de shopping, esperar a que suban de precio y hacer algunas ganancias de capital. Así trabajan los profesionales. Así es, dirían en el argot también salir a surfear para correr buenas olas. Así es, mientras la marea lo permita. Así es. Gracias, Vidal. Gracias a ti, Jonathan, y gracias a todas las personas que siempre nos acompañan. Y como siempre, desde el fondo del corazón, un abrazo de colección.